sentidos del segundito, déjenme dejar de compartir para acomodar esto. Un segundo. Ahora sí. Para que nosotros los siervos del Señor estemos alerta. Esto fue una advertencia o un mensaje que se le dio a los cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano y que estaban siendo acorralados, pues asesinados. Se les estaba haciendo, como dice en la vida trizas, pues. Y entonces, en este mensaje de Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis, pues se le dice que cuiden sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Porque el asunto es que nosotros estamos vestidos con una vestidura espiritual que tiene que ver con pureza, con limpieza, con santidad, pues. No es un vestido físico, sino un vestido espiritual. Y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos descuidamos, cuando andamos más afanados por las cosas del mundo que las cosas del Señor, entonces lo que nosotros hacemos es ir manchando, ensuciando esa vestidura blanca, espiritual, limpia que nos dio Cristo por medio de su sangre. Entonces, ¿qué sucede? Que debemos estar revestidos de Cristo, debemos estar cubiertos de Cristo, como dice el libro de Gálatas. Cuando nos descuidamos y nos vamos apartando de Cristo, lamentablemente puede ser que en el día que nos toque darle cuenta a Dios, estemos desnudos y no tengamos nada que nos permita presentarnos con la cara alta delante de Dios. Entonces, las prácticas y costumbres de este mundo hacen que, el ser humano se vaya volviendo cotidiano, o sea, ya empieza a hacer las cosas de una manera eh, eh, metódica, de una manera eh, ritual, ya es una cuestión de costumbre, nos paramos en la mañana y nos cepillamos los dientes y a veces ni nos dimos cuenta que nos cepillamos los dientes. Hay unos que van y preguntan, ¿me habré cepillado los dientes? ¿Por qué? Porque ya es una monotonía, pues, o sea, estamos ya acostumbrados a hacer las cosas, ¿ok? Y no hay pasión en muchas de las cosas que hacemos. Ay, tenemos que ir a trabajar, entonces salimos a trabajar en la mañana y regresamos en la tarde y bueno, sí, hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, pero ya es algo monótono. Entonces, pero cuando se trata de las cosas del Señor es peligroso, porque ya cuando nosotros empezamos a tomar las cosas del Señor también como algo cotidiano, normal, que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer, pero no le ponemos la pasión que Dios necesita, el amor que Dios necesita en las cosas del Señor, entonces podemos llegar a estar como las iglesias en Éfeso, que habían perdido el primer amor, o la iglesia en la Odisea, que Cristo le dio a vomitar de su boca, o como la iglesia de Sardis, que ya tenía, como dice, te dijo Cristo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Pues. Entonces, igual puede pasar de manera individual. Pues. Si nosotros ya nos hemos habituado a hacer las cosas de Dios como algo rutinario, debemos tener cuidado, porque en lo rutinario no hay pasión, no hay ganas de hacer las cosas, no hay el ímpetu para hacerlo bien, sino que nos conformamos con hacer las cosas de tal manera que medio cumplamos. ¿Ok? Entonces, los cristianos, una de las cosas que enseña la palabra es que el cristiano, uno de los problemas que tiene precisamente es que se descuidan y van perdiendo aquel amor, aquel ímpetu por las cosas de Dios. Y ya empezamos a adormecernos en la cotidianidad, en las costumbres, en el vivir día tras día. Y nuestra adoración a Dios, hermano, viene a ser más que lo mismo, que una cotidianidad. Ah, tenemos que ir los domingos a congregarnos, vamos los domingos a congregar. Tenemos que cantar, como no cantamos. Pero
aquel amor, aquella pasión, aquellas ganas de obedecer a Dios y honrarle en todas las cosas, no es algo que debamos descuidar porque eso le ha pasado a los cristianos desde hace ya 2000 años o casi 2000 años. Entonces, debemos tener cuidado porque una de las advertencias que Dios nos da es que no nos adormezcamos ni nos descuidemos en las cosas del mundo, porque lamentablemente el mundo es atractivo y hoy el mundo se ha hecho aún más exigente. O ahora, pues, eh, para que un niño estudie, pues, y un joven estudie, pues necesita pagar, ir a mayor esfuerzo, entonces los padres tienen que trabajar más, tienen que esforzarse más, los médicos son más costosos, la comida se vuelve más cara, entonces eso hace que nosotros nos vayamos afanando por las cosas del mundo y vamos descuidando las cosas del Señor. La vemos como algo más, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que adorar a Dios, tenemos que cuidar la salud, tenemos que alimentarnos, tenemos que bañarnos, tenemos que cepillarnos, tenemos que llevar el carro al mecánico. Lo ponemos al mismo nivel de los asuntos de nuestra vida cotidiana. Y eso es peligroso para nosotros. Entonces nos dice Primera de Tesalonicenses 5 del 4 al 8, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y eso es algo que debemos tener nosotros los cristianos presentes. No estar en tinieblas, porque nosotros salimos de las tinieblas, pero podemos volver a las tinieblas, como le ha pasado a muchos hermanos a través de los tiempos. Para que aquel día, ¿cuál día? El día en que regrese Cristo, o también para nosotros el día en que nos vayamos de este mundo, pues porque nosotros no tenemos la vida comprada, o sea, no podemos decir yo voy a vivir 50 años más, 10 años más, 20 más, porque no sabemos. Entonces, pero aquí está hablando del día del Señor, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y esto es importante porque el ladrón no avisa, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, y aquí está la exhortación, no durmamos como los demás, como la gente del mundo que está dormida en su vida. ¿Y qué significa dormir en el simbolismo de la Biblia? Estar muertos, en este caso muertos espiritualmente. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque el mundo está adormecido, está dormido en su vida cotidiana, en el amor al mundo, en las cosas del mundo, y Dios nos está diciendo a nosotros que velemos, o sea, que estemos vigilantes y seamos sobrios, o sea, tengamos una conducta que no nos dejemos adormecer o que nuestros sentidos no sean adormecidos por las cosas del mundo, como pasa cuando las personas beben algún licor, que pierden los sentidos o ya los sentidos no son lo suficientemente ágiles y eso es lo que pasa cuando el cristiano se adormece en las cosas del mundo. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación, como yelmo. Entonces no durmamos más, dice, es la exhortación. Cuando se pierde el primer amor, ya lo que hacemos es hacer las cosas de Dios como una serie de actos que debemos cumplir. Pues tengo que salvarme, tengo que ir los domingos, tengo que ofrendar, tengo que sacar el dinero, pero ya no hay ese amor, esa pasión que se debe tener por las cosas del Señor, que teníamos al principio. Ya la palabra a veces no tenemos tanto tiempo como cuando empezamos. Ya no tenemos tiempo para la hermandad, no tenemos tiempo para compartir con los hermanos. Ya el pecado se nos hace sumamente pesado combatirlo. Predicarle al perdido, bueno, ni se diga, no tenemos tiempo. Y entonces nos vamos convirtiendo en cristianos tibios en la fe. No le damos a Dios lo mejor de nosotros. Nos conformamos con darle un poco de nuestras vidas, porque lo demás de nuestras vidas, el trabajo, la familia, los negocios, la salud, están al mismo nivel de Dios.
Y eso implica que sin darnos cuenta hemos vuelto a dormirnos en las cosas del mundo, hemos caído de la gracia, como le dice Jesucristo a la iglesia en Éfeso, tratando de rescatarla como una última oportunidad. Mira de dónde has caído, porque si no vendré pronto. Entonces, algunos se dejan llevar por los afanes del mundo, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo. Y están tranquilos, pues. No hay ningún esfuerzo, no hay ganas, no hay ímpetu por las cosas del Señor. Hay poco compromiso. Tenemos muchos compromisos por el mundo, pero pocos compromisos por las cosas de Dios. Entonces, por eso la palabra nos dice, mirad con diligencia cómo andéis o cómo viven. Efesios 5, del 14 al 17 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Esa es una exhortación a cristianos. Fíjense que estamos hablando de hace casi 2000 años, que el mundo no era tan vertiginoso y tan exigente como lo es hoy. Hoy, el mundo es más exigente, porque, por ejemplo, por decirle un ejemplo, en aquel entonces la gente no usaba teléfonos inteligentes, pero ahorita para uno tener un teléfono inteligente tiene que trabajar y ganar un dinero. Entonces, eso implica un esfuerzo más de lo que tenían las personas antes, pues, sin hablar de la televisión, de la radio, de los artefactos que hacen la vida más fácil. Entonces, eso hace que haya un ajetreo por nuestra vida. Entonces, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, o sea, que te has adormecido en las cosas del mundo, que has bajado la guardia con las cosas del Señor y levántate de los muertos. ¿Y por qué le dice que se levante los muertos? Porque ya ha caído espiritualmente. Está hablando de muerte espiritual y te alumbrará Cristo, o sea, volverá a alumbrarnos Cristo. Judas dice de estos cristianos que obedecieron y salieron de la muerte espiritual y después vuelven a caer en la muerte espiritual, le dice doblemente muerto o 2 veces muerto. Entonces, el 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo viven o cómo están actuando, no como necios, sino como sabios. El necio es aquel que descuida las cosas del Señor. El sabio es aquel que retiene la palabra del Señor y se esfuerza por ponerla por práctica en su vida. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si nosotros, hermano, y esto es un ejercicio para cada uno de nosotros, cada uno tenemos que evaluarnos. Meditemos cuántas horas gastamos nosotros mirando el teléfono o la televisión al día, pues, o la tablet. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a estudiar la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a meternos en los estudios los hermanos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a llamar a los hermanos? Y vamos a ver una gran diferencia, porque resulta que las estadísticas dicen que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, más o menos la persona promedio revisa y gasta unas 3 horas diarias viendo el teléfono, por alguna razón. 3 horas diarias. ¿Cuánto tiempo le pasamos nosotros estudiando la palabra de Dios? 10 minutos. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? 10 minutos. Entonces ahí ya estamos viendo el desequilibrio. Entonces, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es importante. Mire, adormecerse en las cosas del mundo es muy fácil, pero muy, muy fácil. En el trabajo, en el afán por la vida, por la salud, por la familia, o sea, es muy fácil. Y nosotros debemos entender que debemos estar despiertos espiritualmente y darnos cuenta cuando el mundo nos está absorbiendo, cuando nuestra propia vida material, física, nos está absorbiendo de tal manera que ya hemos ido descuidando las cosas del Señor y debemos estar alerta. Entonces, Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, los cristianos debían estar preparados, alertas. Les está hablando Apocalipsis a cristianos del primer siglo, que estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, estaban dando su vida por Cristo. Pero Él les dice, mira, cuídense porque yo vengo como ladrón.
O sea, un ladrón nunca te va a decir a qué hora va a llegar, ni te va a avisar, mira, te voy a robar mañana. El ladrón busca la manera de sorprender a su víctima de tal manera que la víctima no pueda hacer absolutamente nada. Generalmente cuando siempre busca llegar muy cerca de la víctima de tal manera que no pueda reaccionar. Entonces, cuando Cristo pone ese ejemplo, hay un micrófono por allí abierto, hermano, por favor. Dejaste muy descubierto, muy ancho el espacio. Gracias. Entonces, el ladrón no te avisa y Cristo está usando un simbolismo para decir que su venida, así como la muerte, hermanos, nos llega de repente. A veces las personas cuando están muy enfermas saben que van a morir, pero tienen, Claro, claro. Decía caballo. Era camiseta de los pero tienen la esperanza de que se van a salvar, pues. Entonces, el mensaje para nosotros los cristianos, mis queridos hermanos, como los cristianos del primer siglo, es que en cualquier momento va a venir el Señor y debemos estar alertas, despiertos, activos, apasionados por las cosas del Señor, vestidos con las ropas sin mancha que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, nos ha limpiado, nos ha lavado en su sangre. Para eso debemos examinarnos, evaluarnos, para nosotros determinar cómo estamos andando, cómo estamos viviendo, si estamos en la fe viva, sirviendo al Señor y creciendo en su conocimiento, o nuestra fe ha venido a ser una fe casi muerta, pues, porque medio hacemos algunas cosas. Entonces él dice, aquí vengo yo como ladrón. Como dije, el ladrón no advierte el día ni la hora en que ha de venir, llega de sorpresa. Cuando menos lo esperan, allí ya aparece. La mayoría de las veces el ladrón sorprende a sus víctimas y estas, y muy pocas veces están preparadas para defender o defenderse o reaccionar rápido, porque están muy confiadas. Y algunas, por ejemplo, acostumbran a dormir semidesnudos. Llega un ladrón y lo sorprende y ¿qué va a ver? Va a ver su cuerpo sin ropa y va a ser avergonzado. Espiritualmente, ¿qué significa eso? Que resulte que no estemos vestidos de Cristo y en el día del juicio final estemos nosotros totalmente desnudos, sin la ropa adecuada y todo el mundo va a ver nuestra vergüenza, la vergüenza de un cristiano que obedeció la fe, pero que por su descuido, pues se quedó sin ropa. Entonces él está advirtiendo que va a venir como ladrón. Pues. Entonces una advertencia. Nadie podrá prever el día en que él regresará. Será sorpresivo, no habrá señales. Hoy la gente busca señales de su regreso, pero este será como el ladrón. No avisa cuándo va a robar. Y de hecho va a suceder como el ladrón sorprende a su víctima. La palabra dice cuando digan paz y seguridad, o sea, cuando la gente esté confiada, segura, desprevenida, indefensa, piense que todo está funcionando bien, en ese momento va a venir el Señor. Pero fíjense que Dios sabe, Cristo sabe, que como seres humanos también nosotros tendemos a descuidarnos. Le pasó al pueblo de Israel, le pasó a cristianos durante todo este tiempo y hoy sigue siendo evidente. Hoy la hermandad, pues, mucha parte de la hermandad está tan afanado en su vida que tienen poco tiempo para Dios. A veces ni asisten los domingos a las asambleas. Imagínense, si ya ni siquiera asistimos los domingos, entonces ¿qué queda para los demás? La Biblia latinoamericana dice, ¿cuándo sucederá esto? O eso, ¿cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que se les hable. Pues saben perfectamente, ya ellos sabían que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, dormidos, tranquilos, me está yendo bien, estoy prosperando, mis hijos van bien, mis nietos tengo aquí en mi casa, me compré un carro nuevo, estoy estudiando, saqué mi título, que no es malo, hermano, nada de eso es malo.
Lo malo de esas cosas es cuando son más importantes que Dios. Ahí sí hay un problema. Entonces, cuando todo el mundo está así, lo mismo dice caerá de repente la catástrofe encima. Lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Ustedes no andan en tinieblas. Usted, hermana, usted, hermano, no anda en tinieblas, yo tampoco, a no ser que nos hayamos descuidado. De modo que ese día no lo sorprenda como hace el ladrón. Entonces, es una advertencia para nosotros los cristianos, no es una advertencia para la gente del mundo, es para nosotros los cristianos. ¿Y por qué Dios nos advierte? Porque Dios sabe que siempre habrá quienes se descuiden y permitan que ser absorbidos por los asuntos del mundo y descuiden las cosas de Dios. Nosotros debemos estar sobrios espiritualmente. ¿Y qué significa eso? Espiritualmente despiertos, velando, examinándonos, dándonos cuenta cuando estamos saliéndonos del carril, darnos cuenta cuando hemos perdido la pasión por las cosas del Señor. O sea, examinarnos constantemente. ¿Okay? Entonces, bienaventurado el que vela. La palabra bienaventurado siempre la relacionamos con feliz, dichoso, ¿ok? Como que si fuese algo de parte nuestra que nos sentimos gozosos, alegres y andamos por ahí cantando, ¿no? Realmente la palabra bienaventurado es aquel que tiene la bondad, el amor, la gracia de Dios. Y Dios lo ve como dichoso, porque ese va a gozar de la vida eterna y del favor divino. Aunque estemos llenos de problemas, estemos con enfermedades, tengamos problemas económicos, el país no funcione, pero sin embargo, si somos hombres y mujeres fieles a Dios, somos bienaventurados, dichosos. Entonces, ¿cómo es bienaventurado el que vela, el que está despierto, el que está activo, dándose cuenta de su vida espiritual? Porque va a seguir teniendo el favor divino, el amor de Dios. En el antiguo pacto se usa la palabra eche o acher, que significa igual, pues felicidad, dichoso, bienaventurado. ¿Ok? Entonces, es un término que lo que nos está hablando, pues que es que contamos con el favor divino. En el griego actual es makarios. Contamos con el favor divino. Mientras nosotros nos mantengamos alerta, velando, hermanos, examinándonos, porque tenemos que examinarnos a nosotros mismos, nosotros podemos tener seguridad de que somos bienaventurados, porque disfrutamos y contamos con el favor divino. Los cristianos que velan están alertas, espiritualmente despiertos. Son aquellos que no se descuidan, no se duermen en los deseos de la carne, de los ojos, ni en la vanagloria del mundo. No se complacen en el pecado, lo combaten en sus propias vidas. ¿Se acuerdan de Lot, cómo afligía su alma viendo la maldad de los que estaban en alrededor de él, en el pueblo de Sodoma? A veces nosotros ya ni nos hace coquito la maldad que vemos en el mundo. Ya no se nos aflige el alma porque ya nos hemos ido acostumbrando a ver cosas que no están bien. No le dan más importancia a su vida que a Dios, se esfuerzan por estudiar su palabra, en comprenderla y retenerla. Se preocupan por llevar el evangelio de salvación al perdido, ¿no? Oran constantemente, se esfuerzan por servir, animar, ayudar a los hijos de Dios, sus hermanos en la fe, se esfuerza por mantener enterrado el viejo hombre con sus vicios, pecados, etcétera. Esos son los que están despiertos, los que andan alertas de sí mismos. Entonces, los cristianos que velan son aquellos que están pendientes de las cosas del Señor y cómo está llevando su propia vida. Por eso nos dice 1 de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Más el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿cuál es la recomendación, la exhortación? Sean pues sobrios, despiertos espiritualmente y vigilen en oración.
perseveren en la oración. Entonces, aquellos que son diligentes en todo esto están despiertos, están velando y por esta razón son felices, dichosos, están ansiosos de que su Señor regrese, que venga pronto y le rescate de este mundo, porque desean el regreso de su Señor. A veces uno dice, bueno, ojalá que Cristo regrese pronto, y otros saltan por ahí y dicen, bueno, ojalá que todavía nos dé un chancecito. Entonces, debemos tener ese anhelo por el regreso de Cristo, que nos lleve a las moradas eternas, que cumpla todas sus promesas. Estar preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, recuerdan de las 10 vírgenes, y tener aceite extra, para que si el Señor se tarda, no nos vaya a pasar como las 10 vírgenes imprudentes o insensatas. Entonces, debemos de ser como las novias prudentes. Y efectivamente, cuando su Señor regrese, serán dichosos, felices para siempre. ¿Por qué? Porque recibirán la corona de vida que Dios ha preparado, que Cristo ha determinado darnos. Primera de Corintios 16:3 dice, velad, estad firmes en la fe. Recordemos que la fe que Dios espera, una fe basada en su palabra, primero, y segundo, es una fe llena de obras. Si tenemos una fe basada en la palabra, pero no tenemos obras, ya nosotros sabemos que la fe sin obras es muerta. Entonces dice, velad, está firme en la fe, portaos varonilmente, sean valientes, es lo que quiere decir esto. Sea hermana o sea varón, sean valientes en la fe y esfuércense y esforzados. Entonces, ¿qué pasa? Los que practican el pecado, los que andan descuidados, pues Pablo dice que no conocen a Dios. Primera de Corintios que es 15:34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos, y está hablando de cristianos, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, pues. Entonces nosotros debemos tener esa disposición, hermanos y hermanas, de estar luchando por nuestra salvación. Pablo habló de esta carrera, de esta lucha que tenemos nosotros y el autor a los Hebreos, como Pablo como una lucha, como una competencia, y el autor a los Hebreos como una carrera. Cuando nosotros entendemos que nosotros estamos en una competencia por la vida eterna y que debemos llegar a la meta y debemos ganar, entonces vamos a entender que nosotros tenemos que ponerle empeño. Porque todo deportista para poder figurar, para poder alcanzar su sueño, tiene que abstenerse de muchas cosas. Pasan horas practicando, entrenando, se alimentan adecuadamente, no se trasnochan, no andan haciendo nada indebido que pueda perjudicarlo. ¿Por qué? Porque quiere ganar la carrera. Nosotros también tenemos que hacer así. Pablo dijo, yo no golpeo como en el aire. O sea, él en una pelea, uno no puede golpear al aire, porque si el otro me va a pegar a mí, estamos hablando de deporte, si el otro me va a pegar a mí y yo no le pego, pues lo más seguro es que yo soy el que va a ser derribado. Entonces, no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y deben guardar sus ropas. Nosotros debemos guardar nuestras ropas para que no andemos desnudos y vean nuestra vergüenza. O sea, aquellos que están enredados en el pecado, que aquellos que están enredados en los afanes del mundo, ¿ok? Aquellos que desearían pues tener más tiempo, pues deben estar tranquilos, deben estar preocupados, mejor dicho. Y algunos cristianos, como en el primer siglo, están confiando y deseando que Cristo no regrese todavía. En 1 Corintios 16:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esta es la condición que nosotros debemos mantenernos limpios, lavaditos, vestidos, revestidos de Cristo, santificados, apartados para Dios y lejos del pecado y del amor al mundo. ¿Ok? Y justificados, que es declarado sin culpa.
Nosotros tenemos que mantenernos en esa situación. Nosotros debemos esforzarnos. Cristo quitó las manchas de nuestro pecado y Cristo nos reviste, pues, de ese vestido espiritual que debemos tener para poder estar de pie delante de Dios con la cara mirándolo a los ojos. Porque dicen que veremos el rostro de Dios, veremos el rostro de Cristo. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, dice Juan. Y él me dijo, estos son, o sea, está hablando de aquellos que habían muerto por causa de la fe en el primer siglo, ¿no? Por causa de Domiciano y de la persecución que estalló en ese tiempo. Estos son los que han salido de la gran tribulación, ¿ok? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, ellos lograron salir de la gran tribulación, de todo el sufrimiento que tuvieron, porque tenían sus ropas lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Así debemos mantener nuestras ropas blancas, limpias. En el versículo capítulo 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Entonces nosotros tenemos que lavar nuestras ropas, no seguir con ropas manchadas, pero cuidarnos de que no nos quedemos desnudos, sin Cristo. Entonces nosotros debemos siempre estar revestidos de Cristo, unidos a Cristo, limpios en la sangre de Cristo. Por eso debemos esforzarnos, por eso debemos luchar, no tomar las cosas del Señor a la ligera. ¿Sabe una de las cosas que el diablo le ha inculcado a las personas en este mundo? Es que se van a salvar, obedezcan o no obedezcan. Y lamentablemente, algunos de nosotros nos hemos dejado influenciar por eso. Escuchamos estudios, escuchamos palabras, escuchamos a los hermanos, leemos la Biblia, nos advierte y nosotros pensamos que estamos bien con Dios, aún cuando sabemos que no le estamos poniendo corazón a las cosas del Señor. Entonces, por ejemplo, la iglesia de la Odisea, una iglesia que fue advertida. En 2 de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de esta cosa. ¿Qué cosa? Está hablando de la segunda carta de Pedro del día del juicio, del día en que venga Cristo, pues el día del Señor. Dice, procurad. O sea, ¿qué significa procurar? Esfuércense con diligencia y además agrega diligencia. Esfuércense con diligencia en ser hallados por Él. ¿De qué manera? Sin mancha e irreprensibles en paz. Nosotros tenemos que estar limpios de todo pecado y cuidarnos de los afanes del mundo, hermanos, porque eso está hoy perjudicando a muchos de nosotros, el afán por el mundo, unido al hecho de que se cree que no importa lo que hagamos o lo poco que hagamos, nos vamos a salvar. Eso está causando un gran daño en el reino del Señor. Apocalipsis 3 del 14 al 16 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras. Y le dice, que ni eres frío ni caliente. O sea, no estás en ninguno de los dos extremos. Ni estás en el extremo frío, ni estás en el extremo caliente. No estás en el extremo del compromiso con Dios, la pasión, el esfuerzo por Dios, y tampoco estás del otro lado de aquellos que no creen, que están totalmente apartados, sino que estás ahí, término medio, ¿ok? Vuelta y vuelta, ni frío, ni muy frío, ni muy caliente. Estamos ahí, pues, haciendo lo mínimo para el Señor. Dice, oh, yo conozco, o sea, dice, ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué? Porque el que está frío sabe que no está obedeciendo, sabe que tiene que ponerse activo en las cosas del Señor o obedecer, o ese sabe que no está haciendo nada. Y el que es caliente es porque está muy comprometido en las cosas del Señor. Ahora, ¿qué pasa con el tibio? El tibio piensa que es caliente cuando realmente no es caliente, sino es tibio. Y está autoengañado. Porque tú dices, yo soy rico, fíjense. O sea,
Ellos seguramente estaban pensando que la riqueza que ellos tenían venía de Dios. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así son, no se han dado cuenta, hermanos, que consiguen buenos empleos y de repente con esos empleos ya no pueden congregarse más. ¿Cómo podemos pensar que eso viene de Dios? Dios no le va a dar un empleo a alguien para que se pierda, porque Dios envió a su Hijo para rescatarnos, el esfuerzo que hizo Cristo para poder salvarnos. Entonces, ellos estaban viendo la prosperidad y dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ellos se sentían que estaban en la cúspide, pues. Pero Cristo les quita el banquito, los deja desnudos y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, o sea, no tienes el favor de Dios, miserable, pobre espiritualmente, ciego porque te has descuidado y tu entendimiento se ha entenebrecido y desnudo, no tienes ropa. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. O sea, estaban desnudos. Y así hay iglesias del Señor que están desnudas y cristianos que están desnudos. Porque no crean que esto pasó nada más en el primer siglo. Esto ha pasado a través de la historia. Entonces dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, Cristo que le dijo, ustedes están desnudos, compren vestiduras blancas para vestirse. Esa vestidura que nos concede el Señor, el perdón de pecados. ¿Ok? Dice, compres oro refinado en fuego, o sea, incrementa tu fe, obedece la palabra, estudia más la palabra y no estés poniendo tu confianza en que tienes dinero. Y unge tus ojos con colirio es que comprenda la palabra, estudia. No te sigas descuidando, porque el Dios de este siglo, como dice 2 Corintios capítulo 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de salvación. Pero ¿cuál es el problema? Que el Dios de este siglo también tiende a engañar a algunos cristianos. Y después que habían abierto los ojos, vuelven a estar ciegos espiritualmente. Y esto es una exhortación o una advertencia que se le dio a los cristianos del primer siglo, que estaban peleando, estaban batallando por su vida eterna. Perdieron mucho la vida por su vida eterna. Y sin embargo, Cristo le dice, mira, aún en esas condiciones, manténganse alerta. Imagínense ahorita que nosotros nadie nos está metiendo a un coliseo, nadie nos está echando los leones, tenemos una vida tranquila, podemos trabajar, podemos comer, sí, hay problemas, los problemas que tiene todo el mundo, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, pero eso es algo que es cotidiano a todo ser humano. Entonces, cuando Cristo regrese, todos nosotros debemos estar vestidos, pero con vestiduras blancas, sin mancha. No vayamos a pensar como hay uno que aquí en Venezuela le dicen santeros, no sé si ustedes los conocen, que se visten completamente de blanco. No estamos hablando de eso, que tenemos que comprarnos una ropa blanca, una camisa blanca, unos pantalones blancos, no. Estamos hablando del punto de vista espiritual, ese es el mensaje bíblico. Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, fíjense que los que estaban en el cielo, que habían perdido su vida, estaban allí, o en el cielo no, estaban ante la presencia de Dios, es lo que enseña el simbolismo, vestidos de ropa blanca, o sea, pasaron la prueba. Por eso estaban delante del trono de Dios. Bueno, en Apocalipsis 7 creo que es debajo del trono de Dios. ¿Ok? Debajo del mar de vidrio. En Apocalipsis 6 del 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre
en los que moran en la tierra. Y fíjense que después de muertos dice que se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo. O sea, la vestidura en este simbolismo, hermano, no es algo que nosotros tengamos que imaginar como una ropa. Está hablando de un simbolismo de lo que es la pureza, la santidad, la aprobación divina. Estos tenían la aprobación de Dios. Entonces, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, esas vestiduras blancas que debemos comprar mientras estamos en este mundo por medio de la obediencia, la pureza, el esfuerzo, la dedicación a las cosas del Señor, y que debemos luchar para que después de muertos nos den esas vestiduras blancas que se le dio aquí a los que vemos en Apocalipsis. Porque si nosotros descuidamos nuestra salvación, no vamos a recibir esas vestiduras. Ya nosotros conocemos, solamente hay dos destinos, tormento o felicidad, pues. Entonces, la vestidura blanca se les va a conceder solamente a los que perseveren hasta el fin, aquellos que estén irreprensibles, sin mancha, sea que regrese Cristo, sea que partan de este mundo. Los demás estarán desnudos, expuestos ante la mirada de todo ser humano que ha existido desde Adán y Eva. ¿En qué momento? En que Cristo regrese, porque habrá una separación de dos grupos. Y eso va a ser un día de alegría y gozo para muchos de nosotros, y va a ser un día de tristeza, de angustia y de terror para todos los que no han obedecido a Dios. Pero nosotros que estamos en este camino, hermano, debemos luchar para mantenernos al lado de Cristo. Entonces debemos tener cuidado. En 1 Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de la vergüenza. Eso es el sentido, hermano. Imagínense que nosotros como cristianos, en el día que tengamos que darle cuenta a Dios, estamos esperando la recompensa y más bien nos condenan. Por eso Mateo 7:21 en adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Es una advertencia para nosotros también. Entonces, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Porque ese será un día de alegría para muchos y un día de terror y angustia para otros. Romanos 2, del 5 al 10 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Fíjense, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, a los que perseveran en bien hacer. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, para concluir, hermanos, velemos debidamente, estemos alertas, despiertos, vestidos, esperando el regreso de nuestro Señor en cualquier momento. No permitamos que seamos sorprendidos, dormidos en las cosas del mundo o en el pecado que sería malo, y que ese día nos llegue como un ladrón, que cuando abramos los ojos lo veamos al frente de nosotros y ya no hay oportunidad de corregir. Las promesas y bendiciones que Dios nos dará son invaluables. No hay nada en este mundo ni en el pecado por lo cual nos arriesguemos a perder tan maravillosas promesas. No hay nada en este mundo, hermano, que valga el precio de nuestra salvación. Seamos diligentes, esforzados, porque Dios nos dará la corona de vida, la vida eterna y el cielo por herencia eterna. Muy bien, mis queridos hermanos, este era el mensaje para hoy. Espero que los pueda animar porque ese es el propósito
a que nos examinemos, estemos muy alertas cómo estamos haciendo las cosas y que nuestro buen Dios nos ayude a poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Que Dios les bendiga. Hermano Jaime. Bien, muchas gracias, mi hermanito Mario. Vamos ahora pues entonces a rogarle ahí a nuestros hermanitos quienes están acompañándonos, a ver quién nos puede ayudar con la oración para finalizar el estudio. No sé si mi hermanito Luis Timbila, por favor, nos está escuchando, pueda por favor ayudarnos con la oración para finalizar, mi hermanito Luis. Bueno, vamos a ver a alguien más, hermanitos, que esté acompañándonos, que pueda. Hermanos, buenas noches. Hermanito, le escuchamos. Bueno, sí, gracias a Dios, he estado tratando de acompañar. Escuché anteriormente. No sé si puedo hacer una consulta, por favor, si hay momento, hay tiempo. Sí, mi hermanito César, le ruego por favor, mejor si nos puede usted ayudar con la oración para finalizar el estudio y posterior a la oración vamos a hacer las preguntas si desea hacerlo. Si es posible, mi hermanito, por favor. Con gusto, con gusto. Gracias. Padre Santo, gracias por permitirme compartir, Señor, ya para aprender con los hermanos que tú les has preparado para que nos traigan tu mensaje, tu palabra, para nosotros seguir creciendo y así poder hacer tu voluntad. Te agradecemos, Señor, que nos bendigas siempre y a los hermanos les des tú la sabiduría para que sigan adelante, Señor, como lo están haciendo. Y que sea todo de acuerdo a tu voluntad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Vamos entonces ahora sí, mis queridos hermanos, a invitarles a quienes deseen hacer alguna pregunta en esta noche, puedan encender sus micrófonos.